El arte ha sido siempre un componente cultural indispensable en toda civilización, en toda cultura, desde hace miles de años, independientemente de su función, que puede ser religiosa, política, crítica del sistema, filosófica, histórica o simplemente desplegarse para reflejar la interioridad del propio artista. El arte es técnica, recursos, procedimientos, intenciones profundamente subjetivas o sociales y también es lucha con un medio que a veces, cuando el arte intenta romper con parámetros establecidos, tarda en reconocerlo, comprenderlo o asimilarlo. O a veces, por el contrario, lo reconoce sin comprenderlo, como un mero acto de esnovismo. El arte impacta la mente y los sentidos y ha sido un medio invaluable para profundizar en la especie humana, en sus preocupaciones y obsesiones, en sociedad y en su propia interioridad. Hola, buenos días, o tardes, o noches. Estás en el canal cultural Grandezas de Lilliput. Si no te has suscrito, hazlo. Aquí seguirá habiendo sorpresas. Hoy está con nosotros el artista plástico Mateo Reyes, originario de Cuernavaca, Morelos. Mateo egresó del Centro Morelense de las Artes en 2017. Desde 2015 ha participado en la gestión, investigación, organización y desarrollo del guión curatorial de exposiciones en sitio o de obra ex profeso, actividades culturales y un par de festivales donde destaca su trabajo como coordinador de exposiciones en el proyecto autogestivo para artistas emergentes Flotante Galería y en el Día Internacional de la Luz Morelos 2018 como artista invitado y asistente de dirección, además del trabajo desempeñado dentro del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y al frente del Centro Cultural y al frente del Centro Cultural CDC Los Chocolates. Ha trabajado como consultor de proyectos independientes, coadyuvando en el desarrollo conceptual, ejecución y postproducción de estos, regularmente orientados hacia un trabajo dialéctico. Se ha especializado también en temas relevantes de cultura de paz, arte popular, patrimonio cultural, diseño y desarrollo de estrategias comunitarias. A breva de semiólogos para deconstruir y extrapolar elementos simbólicos, muchas veces provenientes de contextos distintos, el social, el político, el económico principalmente. Entiende el universo lógico como un entramado de códigos susceptible de ser abordado mediante ejercicios semánticos cuya operación involucre al espectador desde la metatextualidad, de lo cual cabe subrayar una mención honorífica en la primera Bienal de Artes Plásticas 2017 y su participación en revisiones de arte contemporáneo emergente, como Archivo Monolito Arte Actual Morelos en 2024, además de exposiciones individuales, duales y colectivas. Mateo, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla con la cultura. ¿Podrías decirnos, además de lo que yo he leído antes, cuál es tu propuesta estética actual, así como tus motivaciones y tus intenciones al plasmarla? Ya sabemos que el arte, al igual que cualquier otro fenómeno cultural, está compuesto de signos. De ahí, y me gustó mucho el vínculo que tienes con la semiótica. ¿Qué signos, además de los políticos, los económicos, los sociales, te interesan para expresar tu interioridad y tu relación con el mundo? Primero que nada, muchas gracias a ti. Me siento honradísimo de estar contigo. Compaginé mucho con el texto que tuve la oportunidad de leer, Los placeres de la lengua, en donde efectivamente se lleva a cabo un análisis bien extenso de cómo funciona el lenguaje en todos sus saberes, ¿no? Porque está este lenguaje académico, que es un lenguaje que opera con signos y con sintaxis muy particulares, con maneras de citación
y normas muy bien establecidas, y hay lenguajes y hablas que son obviamente mucho más, a veces efímeros, ¿no? Hay modas que se sitúan derivado ya sea de uso de memes, de las TICs, de cualquier tipo de elemento social que esté a su alrededor y que provocan una mutación de este lenguaje, lo que genera hablas y que eventualmente terminan por disolverse porque la moda pasa. Entonces, eso va parte del trabajo y de lo que me interesa actualmente. Comencé como muy de lleno desde el postestructuralismo, me llamó la atención el estructuralismo, obviamente. Luego, como cualquier lector del estructuralismo, caímos en que en realidad el lenguaje no lo es todo, el lenguaje no lo puede abarcar todo, y de ahí que cuando tú mencionas, por ejemplo, a Ludwig Wittgenstein, yo resueno muchísimo con esto, ¿no? Porque finalmente es aceptar que no podemos entenderlo todo. Como no podemos entenderlo todo, pues hay que ir paso a pasito, con ojos de sociólogo, con ojos de etnólogo, entendiendo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, la obra con la que estoy trabajando ahorita tiene mucho que ver, por ejemplo, con las propuestas que se hacen desde esta idea de un pensamiento del sur, y también teóricos como Néstor García Canclini, en donde pues proponen que hay que aprender a ingresar y a salir de la modernidad. Hoy ya no es modernidad, ni tampoco es posmodernidad, todo lo contrario, ¿no? Es una mixtura de cosas que han venido a dar al siglo XXI y que hay que entenderlo desde ahí, a lo mejor con ojos de semiólogo, a lo mejor con ojos de antropólogo, a lo mejor con ojos de historiador al historiador, pero que finalmente me permitan a mí conjugarlos en una obra desde donde puedo efectivamente lograr un diálogo con el espectador, que es lo que más me interesa. Sí, noto que tu arte, lo que tú haces está muy vinculado entonces a las cuestiones teóricas. Así Eh, es. y las cuestiones, las teorías también son modas de alguna manera, también transcurren, también pasan, también se combinan, también se mezclan, incluso las ideologías también. Dos ideologías pueden entrar en choque en un momento dado, pueden fusionarse y generar una nueva. Pero, ¿dónde queda, por ejemplo, el papel del arte como reflejo de la propia interioridad del sujeto artista? Creo que deviene mucho. Independientemente de las teorías, o esas teorías son las que te han formado como sujeto artista. No necesariamente. En realidad yo comencé con pintura como tal, pintura de caballete, que creo que es uno de los primeros pasos que todos damos en la escuela. Y eventualmente me fui dando cuenta de que el collage puede funcionar tanto desde un punto de vista muy personal, que se vuelve incluso un trabajo de meditación, ¿no? De estar pensando las cosas, masticando las cosas, hasta que se vuelve también este símil o esta analogía de cómo funciona un texto, donde finalmente tú también lo has mencionado, todas somos texto y somos susceptibles de una interpretación. Entonces, me gusta mucho jugar con eso y lograr estos paralelismos entre el plano académico y lo que finalmente vivimos todos los días, ¿no? Esta interpretación de los hechos que se vuelve parte de nuestra realidad y que sí puede ser nombrado desde este plano académico, pero obviamente no todo el tiempo tenemos a los sociólogos o los filólogos en la boca o en la mente, sino es algo que se da de completa normalidad finalmente porque responde a nuestra humanidad. Entonces, es una cosa que creativamente a mí me llena bastante porque y tal cual, es estar pegando papelitos. Y yo puedo estar 3 horas, 6 horas, 8 horas pegando papelitos, pero también es una cosa muy reflexiva y creo que es lo que me ha permitido pues no dejarme de llevar por lo teórico, que también creo que cuando uno va comenzando, incluso como juventud, es muy susceptible a la teoría, esto que tú mencionabas, porque generalmente cuando uno pasa por la escuela, pues lo que está atravesando esa escuela en ese momento es la moda académica que la está rigiendo, y sucede en todas las, las, las licenciaturas, en todas las maestrías, en todos los doctorados, finalmente hay una serie de teóricos que en este momento son los teóricos que hay que empezar a citar. Entonces, cuando uno egresa, se queda también con eso y corre el riesgo de que se convierta en una especie de sesgo cognitivo que nos impide ver más allá. Sí, Entonces, porque digamos finalmente que la está teoría la es academia. contemplación, ¿no? Y Exactamente. la teoría se queda en la pura contemplación, ¿no? Exacto, sí, sí. Y por ejemplo, ahí hay estas reflexiones respecto al arte en donde pues no podemos ni siquiera pensar la idea del arte como sucede con muchos textos que son letra muerta, en donde está ahí y ya está ahí, ¿no? Que también las artes escénicas nos brindan esta posibilidad de decir, pues es que una obra de teatro es una obra de teatro y funciona como obra de teatro mientras tenga al menos un espectador. Si la obra de teatro no tiene un espectador, esa obra no es obra y es cualquier otra cosa, pero no se puede entender como tal.
Y lo mismo sucede, o algo muy similar sucede con el arte visual, en donde a lo mejor podemos intentar repensar los museos, intentar repensar los centros de cultura, los centros culturales, los centros de desarrollo, etcétera, y la manera en la que nos aproxima como entes, como ciudadanos, a nuestros derechos culturales o a través de nuestros derechos culturales a los productos y servicios culturales que distintas personas ofrecen. Claro, claro, sí, porque como decíamos, la teoría es contemplación, es un quedarse un poco más allá, es algo finalmente también idealista, ¿no? Sí. Porque se mueve en el mundo de las ideas, de los conceptos, es muy conceptual. Entonces la concreción de todas esas teorías nos lleva ya al arte como tal. Pero independientemente ya de las teorías, ¿cuáles han sido tus más importantes influencias de artistas, tanto actuales como del pasado? Yo podría decir que actuales, de cajón, los maestros con los que conviví, que esencialmente me enseñaron conceptos como por ejemplo Miguel Ángel Madrigal, que ahorita es todavía quien acaba de ganar una beca como parte del Sistema Nacional de Creadores, y él fue de las personas que me fue enseñando esta idea tan importante del valor de un objeto más allá del objeto, ¿no? El objeto tiene una historia, entonces finalmente esta carga contextual me permite trabajar, a mí trabajar con el concepto. También hay artistas, por supuesto, que devienen del siglo XX, entre ellos, pues hay artistas latinoamericanos que me han parecido muy, muy interesantes, pero también, más bien del arte povera, creo que yo abrevo muchísimo para terminar o determinar la importancia que para mí tiene un objeto que cualquier otra persona reconocería como basura, ¿no? Entonces, por ejemplo, están estos exponentes o expositores, esta persona que en su momento enlató heces fecales y genera a partir de ahí toda una conversación en torno a, bueno, ¿esto es arte o no es arte? ¿Por qué es arte? ¿Qué contexto está viviendo desde dónde es arte? Y también esta fractura o esta desconexión a la que nos obliga como espectadoras, a mí me parece bien interesante como retomarlo desde el uso de basura que cotidianamente yo encuentro, porque finalmente el contexto de Cuernavaca es uno en donde lo reconocemos como la ciudad de la eterna primavera desde hace muchos años, pero también hace muchos años que dejó de ser eso. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención que gran parte de la problemática es que no hay un buen manejo de residuos, lo que deriva en que las barrancas terminen contaminándose y obviamente la temperatura acrecente. Entonces, a partir de aquí es que se permiten estas reflexiones en los artistas que habitan la ciudad en torno a qué tipo de impactos hemos tenido. Y Ujú. nacional o internacionalmente me agrada muchísimo la obra de Ai Weiwei, sobre todo por la connotación política, a veces antisistémica que tiene, que también hay que aceptarlo, no es una crítica del todo dura, porque finalmente es también parte de un sistema del arte contemporáneo y eso tiene que entenderse. Sin embargo, a mí me permite entender que yo tengo herramientas para subliminar o sublimar, mejor dicho, ciertas aportaciones a qué me interesa, qué no me interesa, qué me disgusta a lo mejor de mi contexto, y ahora lo que tú mencionabas, social, política, económicamente hablando, sin salirme de una norma estética, ¿no? Sin que la obra deje de ser obra o sin dejar de retar lo que está operando en este momento o se está entendiendo en este momento como una obra de arte. Esto que dices, esto último que acabas de decir, a mí me parece fundamental, sin renunciar al valor estético, sin renunciar a la intención estética, porque ahora ya tanto en España como en México, yo en 2012 más o menos publiqué un ensayo que se llama Pseudoarte y pseudoartistas, los pseudoartistas, que pienso también grabar un video sobre el asunto. Esos que ponen un puntito en medio en un lienzo, o lo de las heces, por ejemplo, o todas esas cosas, a mí me parece, bueno, una tomada de pelo para la gente, porque cualquiera puede hacerlo. El mismo Marcel Duchamp en un momento dado dijo que esto podía generar irritación si se repite y se repite. En la última entrevista que le hicieron a Marcel Duchamp, dijo eso. Todo esto lo voy a retomar en ese video que estoy preparando, pero es una cuestión ahora sí que meramente teórica, todo eso que nos puede llevar a la filosofía, a una filosofía, a filosofar, a reflexionar sobre la especie humana, que la contaminación. Y entonces yo digo, ¿por qué en lugar de desperdiciar lienzos, por qué no se ponen de filósofos, ¿no?
a dar un discurso filosófico. Entonces, lo que has dicho de no renunciar justamente a la técnica, a esos procedimientos, a ese impacto emocional o a ese impacto estético, ¿no? En el espectador, ahí me parece fundamental, ¿no? Porque son las dos cosas, es materia y forma, no nada más es pura materia, como por ejemplo pegar una banana en una pared, ¿no? ¿Por qué una banana? ¿Por qué no una calabaza o lo que sea, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, por ejemplo, trabajos como el de Piero Manzoni incluso siguen siendo contundentes, porque nos sigue costando mucho trabajo entender más allá de los límites de lienzo, que es lo que nos heredó de alguna manera la ilustración, y esta idea de arte ya institucionalizada, qué puede ser y qué no puede ser, que me parece un tema sumamente relevante aún hoy, porque además empiezan a aparecer, por ejemplo, los NFTs, que fueron muy populares hace algunos años, que precisamente ya se difuminaron, ya se disolvieron como una moda, que consistía en que yo puedo registrar una obra que es digital y la vendo tantas veces como quiera, pero finalmente yo sigo manteniendo pues, el valor intelectual de la obra dentro de la red, que bueno, tiene también su complejidad de campo, ¿no? Pero hay artistas también como León Ferrari, que es mucho más contemporáneo a nosotras, que de alguna manera nos enseña que podemos hacer uso de este tipo de herramientas para entretejer conversaciones un poquito más complejas, ir más allá de cuestiones cromáticas a lo mejor o de cuestiones formales, sin esto que tú comentas, sin casarnos por completo con lo conceptual, en donde sí es una línea muy delgada, porque entonces yo tendría que buscar la manera de generar plataformas o medios que más bien se comuniquen con la literatura y que no tanto estén en la parte de las artes visuales, que al menos en nuestro caso, porque también existe el postdrama, ¿no? Que es todo un tema del postdrama, pero en nuestro caso, en la cuestión de las artes visuales, es complejísimo y creo que da a conversaciones bien interesantes que son atravesadas por todo tipo de teóricos. Por ejemplo, en México tenemos una que es muy relevante, que es Avelina Lesper, que dialoga por completo con todo lo que está sucediendo del otro lado. Y es interesantísimo ver cómo distintos teóricos también le van respondiendo a Avelina en la medida que ella va generando conjeturas, y son conjeturas muy sólidas, muy bien fundamentadas, porque desde luego que parte de una historia filosófica y lo está haciendo en un terreno que domina bastante bien. O, por ejemplo, la forma en la que desde instituciones como el MUAC, personajes como Cuauhtémoc Medina permiten estas conversaciones sobre lo hegemónico y cómo funciona lo hegemónico, que finalmente a nosotras como parte o como sujetos que formamos parte de este universo, pues nos permite y nos abre la oportunidad de extendernos, un poco como funcionó, volviendo a esta idea, ¿no? El postestructuralismo después del estructuralismo. Y eventualmente pues llegan teorías sobre la posmodernidad que vienen a arremeter por completo, por así decirlo, contra lo poquito que quedaba de los grandes relatos. Entonces creo que vivimos un momento bien interesante porque ya se están terminando de solidificar las que en su momento eran propuestas, y pues ahora como artistas lo que podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Es que yo puedo agarrar esto como soporte y es mucho mi responsabilidad como artista que también derivo a partir de la profesión que tengo, y que finalmente no hay que olvidarlo, el arte es un oficio, ¿no? Entonces, si yo no tengo las habilidades escultóricas o las habilidades pictóricas o las habilidades incluso industriales que se requieren para manejar los materiales, pues el material me termina ganando. ¿Y qué es lo que les pasa o nos pasa? Porque hay que decirlo, dentro de la experimentación nos sucede a muchas personas. Ujú. Claro, ahora que hablabas de la institucionalidad o de lo institucional vinculado con el arte, yo creo que está pasando lo mismo, porque antes era, por ejemplo, trabajar para la iglesia o trabajar para alguna empresa o trabajar para alguna ideología o trabajar a partir de una corriente o de una técnica determinada, de un estilo determinado. Pero ahora, por ejemplo, yo noto que muchos de estos pseudoartistas más bien es el conecte que tienen con las galerías, ¿no? Es decir, si eres amigo de un dueño de una galería, pues, obviamente que te va a poner ahí tus heces o tu banana o tu calabaza o lo que sea, porque él se va a dar cuenta de que la gente se traga todo eso y entonces en ese sentido, pues va a vender muchísimo, sin que haya, como tú bien dices, un oficio de verdad detrás de todo lo que hacen, ¿no?
una técnica, una serie de recursos que estás empleando. No importa cuáles recursos sean, lo importante es que yo creo que el arte es una representación del ser humano. Más que presentar algo, es representarlo, es interpretarlo y representarlo como tal. No sé qué opinas al respecto. Sí, si quieres, en principio sobre esta idea de la institucionalización, por ejemplo, autores como Byung-Chul Han, él habla de una sociedad del cansancio, por ejemplo, en donde en realidad ya dejó de ser esta idea Foucaultiana en donde quien me somete es X parte, sino en realidad yo ya aprendo a someterme solo y en ese sometimiento soy feliz. Entonces me voy a estar desgastando constantemente y ya no trabajo para otra persona que me está a mí pues constantemente poniendo la bota en el cuello, sino en realidad soy mi propio, pues soy mi propio esclavo. Entonces el cuerpo termina por agotarse obviamente y es en lo que deriva. Entonces creo que estéticamente lo que estamos viendo es eso, un reflejo de una sociedad que es una sociedad en donde rige la precarización, en donde hay personas, por ejemplo, en la Ciudad de México que recorren 6 horas para llegar al trabajo, trabajan, recorren 6 horas para llegar otra vez a su casa y rara vez ven incluso a sus hijos. Entonces, ese reflejo se está dando incluso en el arte, en donde pues hay muchísimos artistas, obviamente hay nichos de mercado, pero los nichos de mercado no creo que estén acaparados, más bien están ocupados, obviamente, por quienes se dieron la tarea de construir estructuras a su alrededor y tenemos como resultado propuestas como la de Burimansut, ¿no? En donde, pues Gabriel, lo que genera es esta propuesta muy interesante en torno a un eje curatorial que tiene que ver con la obra de artistas como ay, no acabo de decir su nombre, perdón, Gabriel, ay, trabajó en lo de Chapultepec, perdón, se me acaba de ir su nombre. Famosísimo por la caja de zapatos. Ah, Es sí. Sí, sí, ya sé quién es. Sí. una enorme disculpa. Pero Ujú. entonces, finalmente lo que vemos son estructuras que operan a su alrededor y les dan cierta certeza en un momento que históricamente no hay certeza de nada. O sea, hace 40 años uno podía tener una ligera idea de que el día de mañana las cosas iban a seguir pasando como iban viniendo pasando. Y que Ujú. si no, pues conforme a esta idea de los relatos, pues a lo mejor iba a haber un movimiento que nos permitiera otra vez llegar a una idea de estancia, de que las cosas se mantuvieran de esa manera. Pero lo que pasa hoy es que mañana puede ser un día bien diferente. Y no solamente socialmente, no solamente económicamente, también opera de esta manera climatológicamente. Tú ves un día que llueve a cántaros y al siguiente día no llueve absolutamente nada y pasa que el tercer día incluso puede hasta nevar. Entonces, creo que volviendo a lo que estamos abordando, finalmente lo que se está presentando a nivel arte es un reflejo de esta sociedad, que es una sociedad que intenta desesperadamente entenderse a sí misma, que es una sociedad en donde las nuevas generaciones también son unas generaciones que si tú hablas con ellas, les cuesta mucho trabajo ver hacia el futuro, ¿no? Sí, Por obviedades de razones. Entonces, sí. eh, creo que esa es mi opinión. Más bien, ¿qué podemos hacer? Yo todavía inscrito como en el filtro de las juventudes, ¿qué podemos hacer para darle un poquito de sentido a lo que viene detrás y construir? Que es ahí donde viene dentro de mi trabajo también la cuestión de estrategias comunitarias, ¿no? ¿Qué Claro, tipo pero no olvidar también la técnica, no olvidar los recursos, los procedimientos, porque de repente lo de la caja de zapatos me parece una estupidez. Quedarse nada más en la pura mera teoría, pues a mí me parece, si acaso, ya haciéndole un favor, filosofía, ¿no? Una serie de reflexiones filosóficas sobre el entorno, pensamiento, reflexión, teoría, filosofía, pero ¿dónde queda el arte como tal, como artificio, como técnica, como tecné, ¿verdad? ¿Dónde está? Y ahora hay algo de moda también que es el bioarte. No sé si has Ujú, oído hablar, sí, obviamente lo conoces bien. Yo lo que he visto de bioarte, como la coneja fosforescente y todo eso, me ujú. parece también una tontería más vinculada con la ciencia y con la filosofía que, que con el arte como tal. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, creo que me llama mucho la atención porque finalmente es esto que platicábamos, ¿no? Imagina como todo esto hemos visto el espectro de los colores que podemos alcanzar a ver. Sí, Entonces, o en las investigaciones, cuando se habla de investigaciones de frontera, creo que son propuestas que saltan de lo que se concibe históricamente como arte, o de lo que se institucionalizó.
históricamente como arte. Entonces, nos obliga, y nos obliga parejo, a intentar entender el arte desde otro lugar, ¿no? Ujú. Con esta cosa muy linda que es el beneficio de la duda, en donde, por supuesto, que tiene que ser juzgada sobre un oficio, pero ese oficio a lo mejor ya no es la pintura, ese oficio a lo mejor ya no es la escultura en bronce, a lo mejor ya no es la escultura en madera, en piedra, etcétera. Ya no es el grabado, ¿no? Que también tiene como un linaje bien largo desde la imprenta. Entonces, hay todo tipo de manifestaciones, creo yo, que van a escapar a la manera en la que nosotros o nuestros horizontes de conocimiento, nuestros horizontes epistémicos, nos permiten entender qué es arte o qué no es arte. Y un ejemplo otra vez, ¿te acuerdas que platicábamos o platicaba un poquito de esta cosa muy académica y esta cosa muy informal? Pues nos pasa mucho con los memes o los chistes, ¿no? Que también Sí. incluso hombre muy importante que habla del subconsciente y del inconsciente, Sigmund Freud. Ujú. En sus primeros libros, él tiene un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, con el inconsciente. Entonces, aquí lo que él básicamente dice es que si no tienes las referencias, obviamente no vas a entender el chiste. Claro. Y creo que igual que como funcionan con los memes, a mí me sucede mucho que en realidad no hay mucha diferencia entre mi generación y generaciones más jóvenes, hay chistes que de plano ya no entiendo. Y conforme vaya pasando el tiempo, eso va a seguir pasando y nos va a obligar a nosotras, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestro bagaje, a intentar extender un poquito la mano, pero obviamente, socialmente, va a llegar un momento en el que ya va a ser incognoscible para nosotros entender lo que está muy para allá. Entonces, creo que desde lo que he entendido y he podido estudiar, porque también soy un ferviente defensor del oficio en la obra de arte, porque finalmente es lo que a mí me permite vender esto como una obra de arte y ya es un tema de comercio, eh, sí darle el beneficio de la duda a este tipo de propuestas y mínimamente permitirles hablarnos, ¿no? Generar esta dialéctica de la que también mencionábamos muy al principio, y a partir de eso, solamente a partir de eso, pues deducir si nos conviene, si nos interesa, si va o no va a hacer una propuesta estética y de qué tipo de propuesta estética vamos a estar hablando. Por ejemplo, en el caso de, se me olvida cómo se llama la conejita, pero sí que le inyectan genes de una medusa, me parece, y la vuelven pues una cosa fosforescente, en donde si la iluminas con luz, creo que luz oscura, se ve verde. Entonces es una prueba, una pieza muy, muy, muy famosa. En este sentido, creo que va mucho por abogar hacia temas como la biopolítica y cuestiones que tienen que ver sobre el maltrato animal, que hay muchísimos artistas que usan este tipo de recursos para, de alguna manera, decir algo no está ocurriendo como debería de ocurrir aquí, ¿no? Por ejemplo, hay un artista que trabaja con esta idea de la precarización, en donde le paga a personas por estar haciendo cosas, que Ujú. igual recibe el mismo tipo de trato de este lado, porque en realidad el único que está haciendo es pagarle a 5 personas por estar metidas en un cubo durante 8 horas, o le paga a 2 personas por estar agarrando un pilar Como un durante performance, 2 horas. ¿no? Es como un Exactamente, performance, más que nada, un ¿no? performance. Algo efímero. Por ejemplo, ahora que, dime, algo efímero, que ahora que mencionas la palabra performance, en su momento eso también era dificilísimo de entender, o un happening. Ujú. Y ahora obviamente todavía sigue siendo complicado de entender, pero ya está mucho más asimilado por una estructura institucional. Entonces Ujú. creo que es un momento muy rico en ese sentido, porque incluso a mí me tocó, yo fui de las generaciones a las que les tocaron dos sistemas de educación. Uno que abogaba por la parte completamente del oficio y te enseñaban a pintar, a dibujar, y si no sabías hacer esto no podías darse el salto a lo que seguía, y otra que migró por completo a la idea del concepto. Entonces hay que construir desde el concepto, hay que hacer desde el concepto, y casi que con algunos docentes luego te preocupas por lo material, cuando en realidad, a mi parecer, tienen que o tendrían que ir a la par para que sea una pieza congruente o coherente en sí Creo mismo. que son las dos cosas, ¿no te parece? Tiene que ser una conjunción de las dos. O sea, sí tienes que demostrar que realmente tienes el oficio, pero además también decir algo, el mensaje. Ujú. Exacto, exacto. Que eso pasa con todos los temas. O sea, tú le preguntas a un arquitecto, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿No? ¿Qué nos pasa en donde tengo la posibilidad de trabajar? Que es un edificio hermoso que fue hecho o diseñado, mejor dicho, por Gabriela Carrillo y por Mauricio Rocha. Ujú. Entonces, pues obviamente es una estructura que tiene como intención dignificar el trabajo tanto de los talleristas como de quienes habitan los centros o espacios culturales, y no hay más.
Entonces, si en algún momento tienes o quienes nos ven tienen la oportunidad de visitarlo, se van a dar cuenta de que es un espacio que se desdobla en sí mismo y a lo mejor tú lo ves desde afuera y dices, ¿qué tan grande puede ser ese espacio? Una vez que lo visitas, te encuentras en sus bóvedas, en sus bodegas, en sus talleres y te das cuenta de que los centros culturales pueden ser diferentes, que no tiene que ser una chocita con un techo de lámina, con una mesa plegable, que puede serlo y nos da resistencia y nos da resiliencia. Y si trabajas, por ejemplo, en los altos de algún estado, de alguna sierra, te permite que las personas ejerzan sus derechos culturales. Pero también, si existen las posibilidades, podemos soñar con que sea un espacio que nos dignifique. Entonces, creo que Claro. de esa misma manera, si ocurre en la arquitectura, ocurre en la literatura, ocurre en En la las ciencias música. duras también, en la música, ¿no? Finalmente, que de la música es de mis ejemplos favoritos, porque, o sea, cuando Federico decía, es que sin música la vida sería un error, pues él tenía toda la razón, porque finalmente la música es algo que nos está acompañando todo el tiempo. Y no tengo que ir a ejemplos o referentes como Mozart o Beethoven. O sea, ustedes piensen en su música o su canción favorita y van a encontrar ahí un cobijo, ¿no? Que finalmente o psicológicamente es lo que encontramos en la música triste, por ejemplo, o en la música feliz. De esta manera, pues también hablamos de las intenciones que desde la idea de un oficio están siendo logradas, que es algo que por supuesto que se tiene que replicar en las artes visuales. Claro, y como contraparte de todas estas cuestiones experimentales, conceptuales, que por un lado se alejan de la institución clásica, pero por otro lado requieren también las instituciones de alguna manera y también trabajan para ellas, porque el arte finalmente, el arte por el arte nunca ha existido. Yo creo que es una teoría muy bonita, pero jamás se ha podido desprender de las instituciones. También ha habido otras propuestas que yo considero igual de audaces, como por ejemplo el hiperrealismo, que es ya volver a los cimientos, volver al arte tradicional, pero con una exageración, con una hipérbole, mucho más acelerada en todos los sentidos. No sé cuál es tu opinión sobre estos artistas que tratan de retomar otra vez la tradición, pero modificándola, sustancialmente. Totalmente de acuerdo. Si quieres, antes mencionaste algo que me pareció muy interesante desde la noción del diálogo. Si tienen oportunidad, revisen una carta que le dirige Pablo Higuera a Belina Lesper, donde precisamente procura esta dialéctica. Luego, respecto a lo que históricamente sucede, pues desde el Renacimiento prácticamente, ¿no? Que es el Renacimiento retomó valores estéticos de una Grecia, incluso en algunos casos de una Roma que ya estaba acaecida, que había sido oscurecida por el medievo y eventualmente a partir del Renacimiento pues vienen los manieristas. Lo que dicen es, pues vamos a ver qué más podemos hacer a partir del Renacimiento y redescubren la perspectiva y redescubren como ciertos valores estéticos que hasta hoy en día se siguen utilizando. A partir de ahí pues podemos mencionar el barroco, después del barroco podemos mencionar el neoclásico, que vuelve a ser un ejercicio muy similar al que hizo el Renacimiento en su momento. Luego viene el romanticismo y del romanticismo se desprenden todos esos movimientos que de una manera bien interesante y gracias a la tecnología pueden empezar a aparecer. Entonces, si hacemos como este traslado a lo que me comentabas con el hiperrealismo, finalmente está ahí el procedimiento, con la escasa diferencia de que el siglo XX nos dejó muchísimas enseñanzas. Una de ellas es voltear constantemente al pasado para ver qué pasó, cómo pasó y qué podemos evitar o cómo podemos mejorar lo que pasó, ¿no? Entonces, así nació la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Entonces, con el hiperrealismo, pues finalmente es negociar qué es la realidad, ¿no? Por ejemplo, tú y yo ahorita estamos platicando, pero estamos platicando en qué tiempo estamos platicando. Entonces, de ahí puede salir una metatextualidad, como mencionabas también muy al principio, de platicar esto, cómo funciona el tiempo, cómo funciona la temporalidad, más allá de lo que estamos haciendo en este momento, porque a lo mejor, porque afortunadamente tú vas a generar una edición, este video va a tener, pues, la manera de ser digerido, por así decirlo, por la máquina y ante tus ojos para poder llegar a un espectador. Entonces, el tiempo en el que nosotros estamos hablando es un día, 2 días o más, finalmente ya no va a ser el tiempo. Y también nos habla de una idea de realidad que creo que nos está invitando a reflexionar la hiperrealidad. Por ejemplo, Ron Mueck, que es este artista, a mí me gusta mucho, que es un escultor hiperrealista, bellísimo, su obra, en donde te genera estas obras enormes de personas durmiendo o de cosas que son completamente comunes.
Y otra vez perdón, pero vuelvo al pañuelito de mi computadora, es recordarnos que ideas, decía Albert Einstein, ¿no? Uno puede elegir que los milagros no existen o que todo es un milagro. Entonces, enseñarnos otra vez que los objetos que nos rodean pueden ser interesantes. Eso en el caso de Ron Mueck. Y hay pintores hiperrealistas que de esta misma manera se invitan y nos invitan a cuestionar qué concebimos como realidad, sobre todo ahorita que ya estamos hablando de una realidad aumentada, o que también viene a colación con este discurso de la conejita, que insisto, no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy interesante porque Creo que es son Alba. experiencias. Se ¿Mandé? llamaba, creo que se llamaba Alba o algo así. Alba, sí, tenía un nombre Algo hasta así. chulo, ¿no? Tenía un nombre hasta Sí. bonito. Ujú. Eh, pero son cosas que estamos empezando a ver. Por ejemplo, hace no mucho Elon Musk propuso que a las personas les pusieran un chip en la cabeza, ¿no? Sí. Ahorita con lo que está sucediendo, quién sabe cómo vaya a estar funcionando en este momento, pero se propone una digitalización de muchas de las operaciones que suceden en Norteamérica, en Estados Unidos, para ser muy precisos. Entonces, esto va a correr a cuenta, o corrió a cuenta, o está corriendo a cuenta de Elon Musk. Entonces, en ese sentido, pues son cosas que ya estamos empezando a ver. Hace no mucho vimos esta cosa de los robots Tesla, aunque finalmente es como un paso adelante de la inteligencia artificial, que a quienes tuvimos la oportunidad de verla nos remonta a esta película que estaba basada en un texto de un escritor también muy afamado, de Yo Robot. Ujú. Entonces, estas experiencias que Asimov. además es Asimov, es así, Asimov. Isaac Asimov, que es de las primeras personas, de las piedras fundadoras de la ciencia ficción. ¿No? Entonces, finalmente, si esto se escribió hace décadas, ¿cómo está funcionando hoy y cómo nos imaginamos que funcione mañana? Creo que ahorita que mencionas el tema de la pintura hiperreal, a mí me permite, por ejemplo, fíjate todo lo que nos ha permitido desdoblar a partir de la pintura. Y la pintura en sí podemos decir que está bien lograda, porque la mayoría de esos artistas, como tú mencionabas, tienen un oficio que a nosotros nos permite estar dialogando desde la metatextualidad. El problema ahí que yo veo es cuando viene, y me ha pasado y lo he visto, ¿no? No necesariamente tiene que ser un joven, pero a veces somos los jóvenes los que creemos que podemos comernos al mundo. Sí. Entonces, venimos un joven, una joven, y creemos que podemos hacer pintura hiperreal, y no nos sale. Y lo defendemos como que es pintura hiperreal, y pataleamos y decimos, pero es que yo lo hice y es que yo soy... No, te falta mucho para aprender, nos falta mucho por aprender. Entonces, creo que también ahí está mucho esta diferencia entre ser honesta, ser honestos. Tú como escritor, por ejemplo, te aseguro que muchas veces has escrito algo y dices, esto no funciona, y casi que lo tiras, y que no lo vea nadie, porque Totalmente. al final forma parte de un proceso creativo. Entonces, esto que te mencionaba a través de Byung-Chul Han, creo que hay que volver a la sensibilidad desde donde estamos partiendo nosotros como artistas, como entes creadores, para generar una propuesta, ya sea literaria, escultórica, arquitectónica, etcétera. Y desde ahí, pues también ser honestos o sinceros con las personas que la están experimentando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista en donde yo te digo que esta obra está terminada, yo te digo que esta obra es parte de un proceso creativo que eventualmente va a derivar en algo. Pero eso, no perder de vista que hay un proceso y que el proceso es bien importante en todos los campos. Eh, y Mateo, ¿nos puedes hablar un poco de estas obras? Por ejemplo, esta que está aquí. Claro. Por ejemplo, esta pieza es una obra que generé para una convocatoria donde estaban celebrando los 100 años de las vanguardias. Entonces, me interesó muchísimo la manera en la que funciona la imagen solamente del futurismo. Estas imágenes que parece que van rápido, que son casi todas geométricas, que tienen una intención de movimiento, de ánimo industrial, y compaginarla, que era ahorita lo que mencionábamos durante la plática, compaginarla con la opinión que yo tengo, porque finalmente es eso, ¿no? Uno parte de ahí para generar obra, respecto a cómo funciona, cómo puede funcionar el mundo. Entonces, lo que estamos viendo es una vista hacia el sur, desde un edificio aquí en Cuernavaca, que me parece muy valioso, porque generalmente si ustedes se sitúan en Cuernavaca, para empezar, Cuernavaca está al norte del estado, ¿no? Que ya ahí es todo un tema, pero además de eso, hacia el norte de Cuernavaca está la Ciudad de México. Entonces, volvemos otra vez a esta idea de que el norte tiene ciertas características y el sur tiene ciertas características. Esta es una visión hacia el sur desde este edificio. Y bueno, si quieren que ya la vayamos deconstruyendo, para mí es importante mencionar elementos icónicamente y simbólicamente como el sol,
como los dos edificios que generan cierta estabilidad. Y este como barandal, que es un barandal en la imagen original que está ahí, es un barandal que al final tiene dentro de sí pegados ciertos elementos de comerciales del periódico. Entonces, esta pieza es una pieza que se llama Culto a la Modernidad y para mí es importante porque al final habla de los ánimos que tiene de pronto pensar, por ejemplo, en la idea solamente de modernizar algo. Ustedes piensen en cualquier lugar, en cualquier espacio territorialmente hablando, en donde les hayan dicho, vamos a modernizar esto. Entonces, la modernización obviamente conlleva ciertos riesgos y son riesgos que tienen que ser calculados porque de otra manera determinan una imposición, que es lo que usualmente ocurre con proyectos arquitectónicos en muchos espacios, porque a la comunidad o le consultan o no, o le consultan y no le hacen caso al final, o de plano no la consultan. Entonces, determina la aparición de fantasmas que eventualmente tienen que ser exorcizados en estos territorios. En este caso, pues justo la modernidad es no una crítica como tal, sino un comentario en cuanto a la posibilidad de que en principio podemos ver hacia el sur. Pero también está esta cuestión de cómo estamos habitando nuestros territorios. Y ahí, por ejemplo, ahorita que mencionábamos la metatextualidad, territorios hablando desde lo geográficamente existente hasta el primer territorio, ¿no? Que se denomina cuerpo. Ujú. Entonces, esta pieza es de las más recientes que tengo, por ejemplo. Y vamos a ver esta otra. Esa es la pieza con la que gané una mención honorífica. Personas más jóvenes, personas más grandes, si me están viendo y les ha pasado, si no, mi sugerencia es, esta bienal no la gané porque no la mandé a enmarcar con un marco adecuado, ¿no? Al final, afortunadamente, los jueces, el jurado se dio a la tarea de retroalimentarnos, qué es lo que había pasado. Y me dijeron, habíamos seleccionado tu pieza porque nos parecía muy interesante, y ahorita les platico de qué trata la pieza, pero no nos gustó cómo estaban marcados, ¿no? Entonces, detalles tan chiquitos, que era lo que tú mencionabas, a veces te cuestan mucho en la vida. La pieza es una obra que parte de un corte sesgado de una barranca aquí en Cuernavaca. Las barrancas, si no las conocen o no han tenido la oportunidad de conocer una barranca, son estas formaciones de la tierra orográficamente hablando, que son cóncavas generalmente. Entonces, el agua va a dar a ellas. Lo que estamos viendo caer es un hilo de agua. Lo que está en la parte de abajo puede funcionar también como agua y todo lo que está a su alrededor podemos imaginar que es piedra, que es tierra, que es material orgánico. Entonces, esta pieza en particular, ven que les comentaba un poquito sobre esta intención de utilizar basura para generar obra. Entonces, aquí lo único que estamos viendo es basura que yo recolecté para generar la pieza. Son recibos, son notas, son incluso pedazos de periódico, pedazos de papeles blancos que uno se va encontrando cuando camina. Y es un ejercicio tan sencillo como caminar, recoger, utilizar, presentar, que para mí es muy importante porque volviendo a esto del shock, que era lo que mencionábamos hace poco con obras poco convencionales, a mí me interesa que la obra sea vista, que la obra sea apreciada y a la mitad de ese proceso es que es basura. Pero ¿cómo que es basura? E incluso estas piezas, curiosamente, son las que mayor éxito tienen, porque finalmente generan una dialéctica entre lo que es y lo que yo estoy viendo, lo cual me parece también un fenómeno bien lindo, o sea, para utilizar una palabra mucho más llana, si quieren, pero que me parece más adecuada para esto, porque como humanidad de pronto perdemos de vista que el asombro también es importante. Entonces, como descolocar a las personas al ver las piezas, primero presentándoles algo que a lo mejor es agradable visualmente y luego decirles, es que esto es basura, genera una operación muy similar, por ejemplo, a lo que en su momento provocaron algunos integrantes del colectivo CEMEFO, colocando, por ejemplo, burbujas en un espacio. Y luego descubres que esas burbujas en realidad son, o te menciona el artista porque tampoco tiene la obligación de comprobártelo en ese momento, pero te dice que esas burbujas se hicieron con agua con la que lavaban los cadáveres en la morgue, ¿no? Pero Entonces, aquí yo lo que pienso es que esto ya cambia, ¿no? Porque ya basura ya no es. O sea, está hecho con basura como materia prima. Pero, por ejemplo, aquí hay un muy buen manejo
de la iluminación y un buen manejo de las sombras, de los colores, de los claroscuros, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo más que basura, ¿no te parece? Sí, porque trasciende, ¿no? Finalmente lo que era deja de ser y trasciende a, en este caso, a una obra de arte. Que ocurre algo muy similar cuando hablamos del upcycling o que hablamos del reciclaje llanamente. Esta cosa en donde el objeto tiene un valor y luego a partir de la mano humana adquiere otro valor, ya sea mayor o menor, tiene que ver precisamente con este tipo de operaciones, que a mí me encanta porque prácticamente todo es susceptible de que sea aprovechado para este fin, tanto para piezas bidimensionales como para piezas tridimensionales. Y volvemos a esto que mencionábamos de la palabra y del texto. Al final, si nosotros dejáramos de pensar que esto es una imagen como tal y lo viéramos como palabras o lo viéramos como conceptos, son conceptos que se pueden estar transmutando, que se pueden estar mutando para hacerse caber dentro de los distintos contextos en donde ocurren, en donde pasan como palabras, ¿no? Que es como volver también a la intención de lo que habla Jacques Derrida en cuanto a que pues, los conceptos se modifican en función de un contexto. Ujú. Claro. Y aquí tenemos otra, estas como grietas, ¿verdad? Exacto. Sí, Ujú. de hecho, esa es una propuesta que todavía estaba en la escuela cuando la generé. Estaba muy clavado con la noción de la posverdad. Entonces, dentro de mis propias cavilaciones, llego a la conclusión en que en la parte de arriba vemos periódico machacado y en la parte de abajo vemos recortes de periódico que todavía se pueden leer. Y son piezas enormes. Es un tríptico, aquí nada más hay dos, pero el tríptico medirá cerca de 3 metros y algo a lo largo y a lo alto seguramente mide 2 metros, 1 metro y casi 2 metros. Entonces, para mí es muy importante que tú lo veas desde lejos y lo único que ves es esto que estamos viendo ahorita en las imágenes y una vez que te acercas te encuentras con el periódico. Y son recortes de todo tipo de secciones del periódico, tanto economía como política, como nota roja. Entonces, encontrar de esta manera con la realidad es lo que les mencionaba. Y también de ahí viene, de ahí se deriva que yo tenga esta aproximación a otras obras de arte. Finalmente es la oportunidad de darte cuenta de ciertas cosas que están ocurriendo a tu alrededor, pero agarrándote desprevenido. Que funciona muchísimo, por ejemplo, cuando se trata de dar clases con juventudes, sobre todo, preparatoria, licenciatura, porque ya vienen con un mundo conocido. Entonces les cuesta mucho trabajo desaprender y aprender. A los adultos también nos cuesta, por supuesto, pero con los jóvenes, porque tenemos este ánimo de comernos el mundo, nos cuesta un poquito más de trabajo porque somos un poquito más tercos. Entonces, enseñarles algo que primero les fascina y luego permitirles descubrir que en esta fascinación pueden redescubrir su universo, es también para mí un gran disfrute del tipo de trabajo que tengo. Y en particular con esta pieza es algo tan sencillo como yo tengo un soporte, lo pinto de negro, agarro periódico, selecciono los recortes, destruyo el periódico que no me va a servir por parte de los recortes, lo vuelvo una masita y lo distribuyo en la parte de arriba. Y en la parte de abajo lo que voy a hacer es simplemente ir pegando uno por uno para que tú puedas acercarte a leer los fragmentos de los párrafos. Ujú. Y tenemos esta otra, muy Ah, conocido. claro. Muy conocido el orejón. Si alguna vez han leído Cómo leer al Pato Donald, Sí, claro. eh, ahí está, totalmente, ¿no? Es por completo eso. Finalmente, recordemos que ninguna imagen es inocente, ninguna imagen. Así esté en un libro para niños o esté o forme parte del texto más aberrante que ustedes puedan imaginar. Ninguna imagen es inocente. Entonces, en esto de que ninguna imagen es inocente, pensemos, por ejemplo, a este ratón, ¿no? A un ratón que además en este cómic está, me parece que con Donald o con Goofy está con uno de ellos dos y el otro se está cayendo y se está ahogando. Entonces yo nada más hago un close-up, que además es una pieza que se comunica con la obra de Roy Fox Lichtenstein, que es este artista que llega a Estados Unidos y empieza a trabajar con el arte pop. Y él lo hace con serigrafía y utiliza técnicas de multireproducción como se hacía en la época. Yo lo que hago es llevarlo a un terreno de lo artesanal y voy pegando. Entonces, si se dan cuenta, son recortes rojos de distintos lugares. La parte de atrás es guía amarilla y los elementos de colores también son tomados de determinadas revistas. Por ejemplo, el color carne o el color piel, como generalmente se le conoce, está tomado de revistas de moda.
Los ojos, las manos, están tomadas también de distintos tipos de recortes que aluden a ello. Y bueno, el rojo ahí también está presente. Entonces, esta también es de las primeras piezas que generé. Si se dan cuenta, entre la primera pieza por la que me preguntaste, que era la del edificio, contra estas son piezas mucho más conceptuales, las que estamos revisando ahora. La primera pieza era una pieza que funciona más bien como imagen, que también habla de cómo ha ido madurando de alguna manera mi trabajo y reconocer errores en el camino. Que bueno, son errores que no veremos ahorita, pero si en algún momento me encuentran en alguna conferencia o me encuentran en algún lado, pregúntenme, porque nos equivocamos, todos nos equivocamos todo el tiempo y vale la pena que eso se externe como parte del proceso creativo. Bien. ¿Y esta? Esta pieza es también una pieza muy querida. Digamos que cronológicamente primero va el ratón, luego va esta pieza y luego va la obra de la barranca, ¿no? Este es como un en medio. Esta es una pieza mucho más reciente que las demás. La pieza del Estado de Morelos es para mí muy interesante porque vuelve al texto como tal. Entonces, si ustedes se daban cuenta o se dan cuenta, ahí dice usted está aquí, ¿no? Que para mí es muy importante porque es volver a esta idea de tú vas y ves un mapa y lo primero que ves en ese mapa es, ay, ok, aquí dice que aquí estoy, muy bien, pero ¿dónde estoy? Entonces, para mí existencialmente es una pregunta bien interesante porque te estoy diciendo que tú estás ahí, ¿no? Pero cuando tú veas la obra, tú vas a ver este contorno del estado de Morelos y a lo mejor así de bote pronto dices, ah, pues yo estoy en Morelos, perfecto. Pero era lo que te decía hace rato en cuanto a nuestra relación con el tiempo, con el espacio. ¿Qué tal si esta pieza no está exhibida en Morelos? ¿Qué tal si yo estoy en Morelos, pero no soy de Morelos? ¿Qué tal si yo estoy aquí, pero en realidad vengo cargando un montón de problemas, entonces en realidad no estoy aquí? ¿Qué es esta invitación por parte de la obra a, a reexperimentarnos, ¿no? A no separarnos tanto del cuerpo y volver a nosotras, a nosotros mismos para redescubrirnos? Y que es un ejercicio bien interesante que también opera cuando uno va al museo. Tú vas al museo y en realidad lo que ves es la obra, pero te ves a ti a través de la obra. Entonces, esta es una pieza que como ejercicio me parecía muy afortunado por eso. Y en sí es eso. La parte de atrás igual es basura recolectada, pero como tú mencionabas, aquí no tiene otra función más que ser el fondo, que es verde, de lo que va a contrastar, que es el contorno. Muy bien. Y las demás que tenemos acá, como estas últimas dos, tienen también que ver con la geografía. Tienen también que ver con la geografía. Si se dan cuenta, mi trabajo constantemente recuerda o regresa a la idea de territorio, porque al final y en cualquier lucha y en cualquier ideología, yo no me puedo separar del territorio, que era esto que tú mencionabas, ¿no? Al final, si el arte no se puede separar de lo material, y si bien existe un arte que va más allá de lo material, que ya si quieres podemos mencionarlo más adelante, para mí es muy importante recordarnos que finalmente habitamos un territorio. Entonces, en este caso, los dos mapas corresponden al primer cuadro de Cuernavaca y a la Cuernavaca antigua. Y el trazado que está como un eje, para mí es muy relevante porque te va a indicar otra vez para dónde es el norte, para dónde es el sur, para dónde es el este, para dónde es el oeste. Entonces, también es un recordatorio de en dónde estás ubicada, de en dónde estás ubicado, y ocurre algo muy similar, pero creo que de una manera un poquito más compleja que con el mapa simplemente del estado de Morelos y la leyenda usted está aquí, ¿no? En donde es una invitación a que tú como persona, a que tú como sujeto te sitúes en un momento dado, en un territorio dado, en un contexto dado. No sé si tengas algo más que agregar de todo lo dicho. Sí, Ari. Ujú, sí, me preguntabas qué retos vienen. ujú. El trabajo que tengo ahorita creo que me ha permitido definir o redefinir, mejor dicho, muchísimo la idea de la mediación. Porque si bien mi formación tiene que ver en realidad con gestionar, con generar, con difundir, con promover, generalmente está situada dentro de contextos en donde es mucho más sencillo para mí tener este tipo de conversaciones, por ejemplo. Entonces, el trabajo que tengo ahorita a mí me ha permitido no solamente extenderme hacia el desarrollo de estrategias comunitarias que estén vinculadas constantemente con lo que hago, sino también a trabajar procesos de sensibilización desde mi persona y con mi gremio, ¿no? En donde hay cosas tan sencillas como esto que tú decías, el hecho de que yo te presente esto como una obra de arte,
no quiere decir que automáticamente desde tu perspectiva es una obra de arte. Entonces tiene que haber ahí un trabajo de mediación en donde yo no tenga un pensamiento colonial, colonialista, y te quiera insistir si es que es una obra de arte, porque también eso es un error como parte del trabajo de mediación. Entonces, lo que hacemos en el Centro Cultural es esencialmente promover esto que tiene que ver con los derechos culturales, pero desde las personas, desde el lugar de las personas, desde el lugar de la misma comunidad.